Vengo de un sitio muy pequeño donde nunca dejan trenes y siempre he tenido la obligación de, para poder pintar vagones, tener que viajar. Entonces mi trayectoria en el graffiti siempre se ha basado en viajar para todos lados. Lo que les flipaba a la gente era cuando yo iba a esas ciudades, sabían que yo era de fuera, un chaval tan pequeño como era, con tantas ganas de pintar. Siempre había grupos de gente en cada ciudad, yo iba ahí, iba solo siempre, y lo que llamaba la atención a esa gente que ahora son mis amigos es que yo siempre he estado viajando de un lado para otro y siempre para pintar, y lo que pensaba desde pequeño era pintar y pintar. Para mí el graffiti más puro que he sentido es en un túnel. Ahí donde no te ve nadie, donde nadie entra, ahí estás tú, porque te has metido por el agujero más pequeño, y estás tú y los que están vigilando. Es lo que conlleva todo lo que has estado trabajando hasta llegar ahí, lo que has estado pensando, porque si por dónde entrar, por dónde ir, eso es lo que me mola a mí. Si estoy aquí es por eso, por lo que me mueve por dentro el tener que hacer el lío a uno, a otro. Bilbao pues ha sido una ciudad más fuera del graffiti, y es cuando yo estaba ahí en pleno auge. Yo hacía mis viajes en Madrid y era donde aprendía todas las tácticas, iba a Bilbao y les pillabas de nuevo, y era de los pocos grafiteros que había por la zona, y tuve la buena época de machacar todos los sitios. Bilbao es que es jodido porque pintas en un sitio, lo suyo de Bilbao es pintar siempre con foto, porque como hay algún sitio que siempre puedes pintar sin foto, pero luego te sale el rulo y el rulo le sigue un coche con seguridad, y va sin servicio y para en un sitio antes de entrar a los hangares, y le están persiguiendo los jurados todo el rato, o sea que si esperas el rulo vas a tener marrón casi seguro. Otra gente se dedica a escalar y para mí es una tontería que vayan hasta el pico de Estocolmo a escalarle porque es más grande y tiene nieve. Pero todo te enganchará, tendrá sus enganches, es lo que le mueve a cada uno, y a mí lo que me mueve es el graffiti.
vas con un objetivo y te pasan cosas, siempre percances y cosas, pero vamos, que todo lo compensa el metro que te llevas a tu país, ¿no? Y luego ves sentado en tu casa, en tu álbum, en tu brasilla particular. Si los españoles por algo se caracterizan es por los destrozos que hacen allá donde van. Siempre pintan en todos lados porque les da igual que les cojan y todo. Normalmente yo siempre que viajo prefiero viajar sin gente porque lo único que hacen es meterte miedo, ¿sabes? Entonces vas a otro país y ves un sitio, lo ves bien, entras y ya está. Y luego vas a España, oye, es que este pinta aquí, no jodas, se hayan pillado hace 2 semanas a no sé quién. Lo llegas a saber antes, igual te lo piensas el entrar. Entonces es mejor ir a ciegas sin guiris ni mierda, ¿sabes? Madrid, Berlín, París y Londres. Para mí eso. Y luego, no sé por qué tengo metido en la mente que para mí un clásico es el de Oslo, macho. Algún modelillo nuevo y guapo, bueno, no hay ni uno guapo, en verdad. Vas a Milán y es una puta mierda el nuevo de Milán. El de París, bueno, no está mal. Los autobuses esos, el de Lille, el de Torino, esos son una puta mierda, autobuses con ruedas. México fue uno de los peores marrones que he tenido, tío. De las sierras morenas. Había ahí una cámara que parecía un globo, pero parecía ahí el papamoscas, eso, parecía una cosa que se posaban las moscas. Y de repente, cuando vi que no había nadie, me puse a pintar y me salió un policía ahí, que yo ni me asusté porque los mexicanos lo veían como algo normal, son policías dentro de las cocheras. Y me viene ya como diciéndome que qué hacía. Un policía que qué hacía, ¿sabes? Digo, pero esto qué cachondeo es. Y vete que te está grabando la cámara, lo de las moscas, eso señalaba que era una cámara, ¿sabes? Nada, saltamos, eso estaba lleno de policías, a una carretera bajaban motos, coches, pero te hablo de que cayeron de 5 que íbamos 4, ¿sabes? O sea, lo único que me libré fui yo, gracias a Dios, tío. Lo que pasa que vas a otro país y flipas porque ves a otro más enfermo que tú y está en la otra punta, o sea que ya no es tontería esto de graffiti, que si está en tantos lados es porque por algo, ¿no? Que algo toca en una parte del cuerpo que están tantas personas. De las 100.000 veces que pintaba ha tenido que haber otras 150.000 que me he tenido que volver con la pieza a medias o con un marrón que te cagas. No todo es pintar y pintar, ¿sabes? Pero es lo que te hace volver otra vez y lo que te engancha a esto. Cuando te tiras toda la noche intentando pintar y siempre acabas en un sitio como medio obligado ya desquiciado para pintar a las 6 o las 7 de la mañana con dolor de tripa y te pegan el marrón de tu vida, ¿sabes? Como lo de Mariana, que corres por inercia pero que no tienes ni fuerza ni comida en las tripas ni nada, ¿sabes? Así es el graffiti, te mueve hasta Roma para que pases unas fatigas allí que no veas, macho. Ahí es cuando te acuerdas, se te pasa una imagen de tu madre cuando tienes el pedazo de marrón, como diciendo a las 6 de la mañana corriendo, que qué coño hago yo aquí, donde da la vuelta al aire, corriendo como un tonto por pintar un tren. Pero es que luego llegas a casa o dices, voy a frenar un poquito, voy a dejar de pintar, pero es que luego a la semana vuelves otra vez con más ganas, tío. Y es lo que te engancha.
antes había igual de graffiti, lo que pasa que ahora la gente pinta para enseñar la fotito y presumir de que han estado aquí, allí, cuando yo estaba hace 10 años también, ¿sabes? Yo ahora busco hacerme modelos que no tenga nadie. Pues gente con dinero, o sea, sus padres tienen pasta, no tienen otras pelotas que tocar, pero lo que no tienen es nada más que el graffiti en su vida, ¿sabes? No tienen otra vida y luego aparte van de grafiteros, igual dentro de 10 años no les ves el pelo. Han estado quemando 2 años que les has visto en todos lados y luego en 8 años se olvidaron del graffiti. Para mí esa gente no vale nada. A mí me vale un tío que lleve 20 años y siga igual de real o más que todo. Eso es lo que me vale. Pues una persona que ha empezado en el graffiti y lo lleva adentro, que es que eso se ve, es que aquí nos conocemos todos. Es que claro, la gente está muy confundida porque lee libros y monta películas encima con los que va. Le cuentan más películas aún, que le hacen la cabeza un lío y cuenta cosas que ni siquiera ha estado el tío. Y lo único que hace mucha gente es entrar sigilosamente, el de seguridad da su ronda, cumple su trabajo como debe ser y cuando ya se ha cansado, porque todas las personas se cansan, le pintan, echas foto y te vas, que es que no agredes a nadie, si lo único que quieres es pintar. Lo que pasa es que la gente sacan en las noticias que han cogido a no sé quién, que llevaban palos y hay gente que pinta porque le gusta y punto, no por entrar y pegar a nadie. No te van a dejar, que seguro que si te dejan yo no pintaría, pero que tampoco pongan a un grafitero como que, ¿sabes? Que no estás matando a nadie, que estás pintando un tren y luego te meten en juicios como que le pintan nuevo, como que la han lijado y todo, cuando lo que han hecho es echarle un poco de capante por encima con una manguera y limpiarle, ¿sabes? Si es que ahora no quiere trabajar la gente y va uno de seguridad entre unos grafiteros y lo mejor que la pasan toda la noche, coge, dice que la han pegado, coge la baja y todo encima, ¿sabes? Y hay gente pues que le dan 4 gritos, le tiran 4 botes, que son chavales que tienen ahora la locura, pero yo no busco el pintar haciendo ninguna agresión ni nada, ni liándola. Yo entro y si puedo salgo sin que me vean, ¿sabes? Yo lo único que quiero es pintar. Que la quiten. Si entro y no hay seguridad, pues no hay agresiones. A pintar todos. Si entro y no hay seguridad, todos están felices. Ni ellos se hacen mala sangre, ni yo tampoco. Pinto, echo foto y me voy. La época que empecé a ir a Madrid en el 2000, 2002 fue la época más bonita que he pasado hasta ahora, que ahora tengo igual de satisfacciones, pero ahí era cuando conocía todo, cuando veía todas las formas de entrar, cuando más metido estaba en todo. Ahora es todo muy diferente, la gente pinta mucha gente, la gente busca otras cosas, cantidad. Ya ahora busco otro tipo de cosas, ya la cantidad la hemos pasado página. Yo me paro a pensar muchas veces que dices, si es que en verdad es un tren, pero lo que más sacas del graffiti es los sitios donde has viajado, lo que has conocido, las satisfacciones, los momentos pintando, y lo que mejor sacas del graffiti es la gente que has conocido. ¿Has estado en un país? Pues eso que has sacado, el estar en ese país por el graffiti sí, pero has estado y el viajar es la polla, ¿sabes? El viajar y claro, yo viajo todo por el graffiti, o sea, si algo tengo que agradecer al graffiti es las amistades, igual que enemistades, que también hay mucho ratilla por ahí, pero si algo agradeces al graffiti son las amistades, los sitios donde has viajado, lo que has aprendido en las calles, porque es que si no hubiera pintado seguro que no aprendes a hacer muchas cosas de las que haces hoy por hoy, ¿sabes? La gente flipa cuando les dices que te levantas a las 5 de la mañana para pintar un tren, ¿sabes? O dices a los colegas de tu barrio que te vas a Finlandia
a pintarte el metro, que es naranja y es muy guapo, ¿sabes? Y es que encima está entre nieve, es que flipan, pero es que eso hay que vivirlo, ¿no? Para entenderlo. Yo lo he vivido y si sigo en ello es porque algo tiene que esto es la polla, tío.